Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta exposición sobre los microaglomerados en frío y su contribución en la preservación del medio ambiente. Dentro del seminario que ATEP ha organizado sobre optimización de procesos y materiales, empleando técnicas que utilizan emulsión bituminosa como ligante, en esta ocasión queremos comentarles las características que hacen de los microaglomerados en frío productos para la construcción adecuados a los criterios de economía circular. Esta técnica de pavimentación proporciona tres importantes ventajas para las carreteras. La primera, que al tratarse de mezclas que se fabrican y extienden a temperatura ambiente, las emisiones de efecto invernadero que generan son escasas. Por otro lado, al elaborarse con emulsión bituminosa, que no excede de los 120 grados la temperatura a la que se eleva uno de sus componentes, el betún, mientras que el otro elemento, el agua emulsionante, generalmente se emplea a temperatura ambiente, entre los 20 y los 40 grados centígrados, siendo la temperatura final de fabricación del producto inferior a los 90 grados centígrados, con lo que el impacto sobre la atmósfera es mínimo. La segunda ventaja que proporcionan, quizás la más conocida de estos tratamientos, es la construcción de capas de rodadura con un elevado CRT, gracias a la macrotextura que algunas de las mezclas de esta familia proporcionan. Y la tercera ventaja, y posiblemente la menos conocida o menos puesta en valor, es su capacidad para alargar el ciclo de vida de los firmes. Gracias a esta última ventaja, contempla beneficios importantes para el medio ambiente, reduciendo los daños a la naturaleza, como la extracción de materiales, las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos o de materiales para reciclar. Al alargar el ciclo de vida de las carreteras, esta ventaja se consigue gracias a la protección que consiguen sobre las consecuencias climatológicas, sobre, por ejemplo, las radiaciones solares, el gradiente de temperatura, los efectos del agua. Estos fenómenos climatológicos, por ejemplo, las radiaciones solares elevan la temperatura de la calzada, contribuyendo a los procesos de oxidación y degradación de las mezclas asfálticas, ya que estas, entre uno de sus componentes, están los betunes, que son materias orgánicas que sufren procesos de oxidación, y ello deteriora la cohesión de la mezcla. Por otro lado, provocan también o pueden provocar cambios en la consistencia del pavimento, al tratarse también los betunes de elementos viscoelásticos que tienen por característica la variación de su consistencia en función de la variación de la temperatura. Por su parte, el gradiente de temperatura somete a la superficie del firme a esfuerzos de dilatación y contracción constantes, lo que tensiona la cohesión de las mezclas, generando fatiga y finalmente favoreciendo su fisuración. Los efectos del agua deterioran las capas granulares si penetrase hasta ellas, favoreciendo la inestabilidad de los firmes, ya que al producirse un deterioro en la base del firme, en su superficie pueden producirse deterioros como baches, deflexiones, piel de cocodrilo y otros. Finalmente, la presencia de agua sobre la superficie del pavimento frente a aguaceros o lluvias intensas
puede producir el fenómeno conocido como aquaplaning, una lámina de agua que reduce la adherencia del neumático a la superficie de rodadura. Aplicando un microaglomerado con buena textura, podría mitigarse esta incidencia. Los microaglomerados en frío, al recubrir el pavimento con un manto bituminoso, lo impermeabilizan y sellan pequeñas fisuras y oquedades, incrementando la durabilidad funcional de los pavimentos. Y por otro lado, mejoran el CRT de las carreteras y se incrementa la seguridad de la superficie de rodado. Su aplicación es versátil, ya que ofrece diferentes formulaciones, con la posibilidad de incorporar aditivos para mejorar el rendimiento de las mezclas, en aspectos concretos como la elasticidad de la mezcla, a través de la utilización de productos elastómeros, o bien mejorar su cohesión, empleando para ello diferentes tipos de fibras, o incluso mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante, por medio de resinas u otro tipo de productos. A su vez, combinan en una sola aplicación dos funciones: protección del firme y rehabilitación del pavimento. Se adaptan a las necesidades que puedan presentar los pavimentos. Concretamente, pueden utilizarse en tratamientos preventivos o curativos. Sobre calzadas que presenten un buen estado estructural y unas buenas prestaciones funcionales, para protegerlas y anticiparnos a posibles deterioros que los efectos climatológicos causen, y en pavimentos degradados para mejorar sus prestaciones funcionales y principalmente para detener la progresión del deterioro hasta que haya un proyecto de rehabilitación del paquete de firme. Regeneran la superficie de rodadura a través de revestimientos de una sola aplicación o en varias. Generalmente se utilizan en tratamientos monocapa o bicapa. Si se trata de tratamientos monocapa, generalmente es para solucionar problemas de CRT, es decir, para mejorar el CRT de aquellos pavimentos que por X razones se han pulimentado o presentan un escaso coeficiente de rozamiento. Si se trata de bicapas, generalmente para atender dos funciones: por un lado, impermeabilizar la superficie del firme, y por el otro, como hemos dicho, para mejorar el CRT de la capa de rodadura. En el caso de los tratamientos bicapa, la primera se fabrica con el uso más fino de esta familia de mezclas, generalmente rica en ligante y de consistencia fluida, al objeto de que puedan penetrar por sus fisuras los fluidos bituminosos para obtener una buena impermeabilización de la superficie. Y la segunda capa se fabricaría con el uso o con los usos más gruesos de estas mezclas, la Microf 8 o la Microf 11, y sería con una consistencia más viscosa para obtener una buena textura. También decirles que la primera capa contribuiría a anclar la segunda y a favorecer una buena sujeción al soporte. Resultan muy eficientes estas mezclas para las estrategias de conservación. Si este tipo de mezclas se utilizaran de manera racional, es decir, allí donde son necesarias o donde generaran alguna utilidad, como por ejemplo conservar los firmes o regenerar sus pavimentos, seguramente se reducirían las actuaciones de mantenimiento y con ello se optimizarían los costes económicos derivados de la conservación, los consumos de materias primas que conlleva y de energía.
minimizarían las emisiones de gases de efecto invernadero y se disminuirían también las molestias a los usuarios. Al regenerar las capas de rodadura, se ha podido contrastar a lo largo de los años que son altamente eficaces, mejorando la seguridad vial, pues reducen la siniestralidad en las carreteras, mitigan los accidentes y el sufrimiento humano que producen. Y este elemento es muy importante. Si pudiéramos evitar la pérdida de una vida humana aplicando estas mezclas allí donde fueran necesarias, en aquellos puntos de las carreteras donde la siniestralidad es elevada, pues sería una gran ventaja para los usuarios de las carreteras. Y a su vez disminuyen los costes económicos asociados a los siniestros. Por las propiedades que estamos comentando y que presenta esta técnica, se convierten en estos momentos en mezclas idóneas para los propósitos de la economía circular. ¿Por qué? Porque preservan el patrimonio natural y los recursos energéticos, como hemos estado comentando, o contribuyen a ello. Optimizan la durabilidad y el rendimiento de las estructuras viales y promueven la ecoeficiencia y el concepto de protección de las carreteras. Actúan preservando las condiciones funcionales de los pavimentos. Revistiendo las calzadas, protegen de las condiciones climatológicas, incrementan la durabilidad del firme y mejoran la seguridad de los pavimentos. Estas ventajas que proporcionan, para que adquieran su máxima eficiencia, es importante guiarse por las buenas prácticas. Con ello se favorece la calidad y el rendimiento de la técnica y así se beneficia a los usuarios de las carreteras al ofrecerles tratamientos de mayor calidad. Y al mismo tiempo se abaratan costes de mantenimiento y se coopera con el medio ambiente, que en estos momentos es un elemento muy importante dado las circunstancias de calentamiento global. Bueno, para el seguimiento de buenas prácticas, ATEP ha elaborado una monografía para favorecer el buen uso de los microaglomerados en frío. Se trata de la transmisión del conocimiento, de años y años de aplicación de estas mezclas y de la experiencia que se ha adquirido. Y también proporciona información en algunos temas muy detallada sobre el diseño y la formulación, utilidad y empleos, procesos constructivos o de puesta en obra de estas mezclas y una guía de buenas prácticas. Pero no me gustaría terminar esta exposición sin insistir en una idea para que quede lo más clara posible. Si pretendemos, por ejemplo, tener un objeto, un mueble de madera o de cualquier otro tipo de material a la intemperie, expuesto a las condiciones climatológicas, seguramente que lo protegeríamos, bien con una capa de barniz o una película de cera o una mano de pintura. Incluso los seres vivos estamos protegidos por la piel para evitar daños de los elementos externos. Pues esta es la misma idea que habría que seguir para las carreteras, protegerlas. Con eso alargaríamos su ciclo de vida y ello reportaría beneficios al medio ambiente. Por último, decirles que es una técnica, los microaglomerados en frío, dependiente de las emulsiones bituminosas y que gracias a la tecnología que nos han proporcionado es posible fabricar y aplicar diferentes tipos de técnicas que tienen una propiedad común y es que se fabrican y aplican a temperatura ambiente, lo cual reporta importantes beneficios al medio ambiente. Bueno, hasta aquí la exposición sobre los microaglomerados en frío, una mezcla bituminosa
para revestir, proteger y mejorar la seguridad de las carreteras. Solo me resta darle las gracias por su tiempo y atención y que ojalá la exposición sobre las propiedades de los microaglomerados en frío y su relación con la economía circular hayan sido de su interés. Desearles que tengan ustedes un buen día.